Creo que no había habido en mucho tiempo un evento como el que hubo esta semana, con miras a sanidades, prodigios y milagros, pero más que todo con el propósito de fortalecer nuestra fe en Dios y de conocerle un poco más y saber cuán grande es su poder y su manera de obrar. Y nuestros hermanos de alabanza, nuestras hermanas de alabanza no se han separado de ese propósito y me han dado el tema que aparece en el eslogan de la cartelera: el poder de la oración. Amén. Gloria a Jesús. Lamentaciones es un libro poético. Muchos teólogos se lo atribuyen a Jeremías, por eso dice las Lamentaciones de Jeremías. Lamentaciones es un libro escrito en una circunstancia muy difícil. En el año 586 a.C., el imperio babilónico invadió Jerusalén, lo saqueó, lo quemó, mataron las mujeres, los niños, se robaron, se llevaron a los hombres que podían trabajar y quedó la ciudad desolada y destruida. Y en medio de ese castigo de parte de Dios, Jeremías se pone en pie y empieza a observar todo lo que ha pasado. Y empieza a desgarrar su propio ser y a hacer una oración. Y el libro de Lamentaciones son 5 oraciones. En Lamentaciones, Jeremías no habla con nadie más, sino con el Señor. Y se pregunta, ¿hasta dónde lo que ha venido realmente lo merecían? Y él llega a la reflexión de que sí, lo merecían. Habían sido desobedientes, Dios lo había advertido durante mucho tiempo, pero aún así nadie escuchó la voz de los profetas. Para Jeremías, en su corazón había una gran aflicción, una necesidad muy grande, y había un clamor en sus labios, y parecía que Dios ya no tenía disposición de escuchar. Porque allá en el verso 8 del mismo capítulo, dice así: aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Jeremías está orando, pero él no siente que Dios le escuche, porque no ve la respuesta de parte de Dios. Cada que levanta la mirada, solo hay una ciudad en ruinas, quemada, destruida. Los babilonios haciendo estragos por todas partes, y no hay respuesta de parte de Dios. Pero en medio de las oraciones de Jeremías, él tiene que hacer como una mirada atrás y decir que hay una razón para sentir confianza y para perseverar en la oración. Y ese es el punto al que quisiera yo que llegáramos hoy, a entender que sin importar la circunstancia, Dios sí nos escucha. Y no solo nos escucha, sino que Él responde. Pero eso lo hace Él porque tiene 2 características de las que habla Jeremías. No somos dignos de que Dios nos oiga. Por más vida cristiana y por más organizados que vivamos y por más religiosos que seamos, no hay nada que nos haga dignos de que de nuestros labios salgan palabras que lleguen a los oídos del Señor. Porque nuestra boca es una boca pecadora, pero los oídos del Señor son santos, son sublimes, son los oídos de un Dios que nunca ha sido susceptible a la tentación ni al pecado. Pero a nosotros por lo menos una mentira en la vida se nos ha escapado,
y ya eso nos constituye pecadores. Así que no somos dignos de que Dios nos escuche, pero Dios tiene dos características de las que nosotros debemos y podemos echar mano en el momento de sentir que Dios no nos está escuchando. Y eso es lo que Jeremías se dice a sí mismo. En el capítulo 3 que acabamos de leer, dice: lo tendré aún en memoria, ese es el verso 20, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón y por lo tanto esperaré. Quiere decir que lo que él va a decir es algo en lo que él ha hallado fuerza. Jeremías se acordaba de un hombre que se llamaba Daniel, por decirlo de alguna manera, realmente son contemporáneos de la deportación a Babilonia. Pero digamos que Jeremías se acordaba de un hombre que se llamaba Daniel. Daniel hacía oración a Dios todos los días. Y unos hombres perversos habían seducido al rey para que él dictaminara que nadie debía hacer oración. Pero Daniel no temía ese edicto del rey, sino que él abría sus ventanas y en la intimidad de su cuarto oraba a su Dios. Y entonces vino la persecución, vino la aflicción, el problema. Y llegó a oídos del rey que Daniel era un hombre de oración, una cosa que estaba prohibida. Y le echaron mano a Daniel y lo tiraron en el foso de los leones, ¿cierto? Pero Daniel era un hombre de oración. Daniel era un hombre que buscaba a su Dios día y noche, sin falta. Porque Daniel sabía en medio de quién vivía: los babilonios, gente perversa. Daniel sabía que en cualquier momento pasaría algo como eso. Y cuando le sucedió, entonces dice la narración que el Señor cerró la boca de los leones y no lo tocaron. ¿Cierto? ¿Cierto que eso dice el texto? Den gloria a Dios. Así que Jeremías se acuerda y dice: en esto recapacitaré en mi corazón y por tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. No somos dignos de que Dios nos escuche. El pago que Dios debería darnos por nuestra actitud, por nuestro comportamiento, se llama castigo. Hay padres que cuando un hijo hace algo extremo, le quitan la palabra, no le vuelven a hablar por, el tiempo que ellos consideran justo. Pero Dios no es así. Y Jeremías sabe que se merecen lo que le pasó. La destrucción de la ciudad es algo que buscamos, diría Jeremías. Pero por su misericordia aún no hemos sido consumidos. Dice la Biblia que en tanto que hay vida en el hombre, aún hay esperanza. Y si su enfermedad aún no lo ha llevado a la muerte, es por la misericordia de Dios. Y aún Dios quiere escucharlo. Y si usted aún, a pesar de sus problemas y de sus dificultades, no ha perdido su hogar, aunque pareciera ya perderlo, es por la misericordia de Dios. Aleluya. Por la misericordia de Dios, dice Jeremías, es que aún no hemos sido consumidos. Y haya fuerzas para seguir orando, para seguir adelante con su clamor.
otros 2 capítulos, 5 capítulos tiene Jeremías. Porque nunca decayeron sus misericordias. Y Jeremías como que echa memoria de una mujer que se llamaba Ana. Y Ana tenía un problema, Ana era estéril. Y tenía el esposo de Ana 2 mujeres. Y la otra señora de Elcana le decía a Ana cosas hirientes. Le hacía llorar, le hacía afligir porque Ana no tenía hijos. ¿Cierto? Pero Ana sabía que Dios es misericordioso. Ana sabía que aunque ella no merecía ser oída, Dios no puede negarse a hacer misericordia, porque esa es su naturaleza, ser misericordioso. Y ante el clamor y la angustia, Dios no tiene opción sino inclinar su oído y atender a la oración. Porque así lo enseña la palabra. Los sacrificios de Dios son un espíritu contrito y humillado. Y un corazón humillado que Dios no lo desprecia. Así que Ana lo sabía y Jeremías también lo sabía. Y Ana viene al templo y se arrodilla y empieza a hacer una oración y a decir: si me dieras un hijo, yo te lo consagraría cada día de mi vida, lo entregaría. Y había ahí un sacerdote y la veía orar y no entendía, pero eso es otra historia. Y Ana se levantó confiada y concibió un bebé. ¿Cierto? Eso dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Porque quizá no somos dignos, pero Él nos escucha. Y hay que continuar y seguir rogando y seguir pidiendo, porque en algún momento Él escuchará y dará respuesta al clamor. Demos alabanzas a Jesús. Y dice Jeremías, gloria a Dios, hablando de las misericordias de Dios: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Jeremías como que se acuerda de un jovencito que era rey de Israel y se llamaba David. Y David cometió una falta horrible, un pecado horrible. David salió una mañana, a un mediodía fue que salió al balcón. Miraba a la jovencita bañarse y le pareció simpática. Y la mandó traer y fracasó con ella. Y de repente las cosas se le complicaron. Y tuvo que hacer y engañar y mentir. Y parece que entre más permanecía David en esa situación, más grave era su maldad, más grande era su pecado. Y vino la palabra, ¿cierto? La palabra siempre lo confronta a uno. Vino el profeta y le dijo: David, un hombre tenía unas ovejas. Vino otro hombre, lo visitó, y ¿sabes qué hizo ese hombre? Mató la corderita del vecino. Y David, enojado, se levanta y dice: 4 veces pagará ese hombre, es digno de muerte. Y el profeta le dice: ese hombre eres tú. Alabanzas a Jesús. Y David como que lo golpea en el rostro la situación. Y de inmediato busca el humillarse. De inmediato cubre su cabeza con ceniza y se arrastra en el polvo. Porque él sabía la magnitud de lo que había hecho, pero también conocía a Dios como el Dios misericordioso
que es. ¿Cierto? Y es posible que nosotros vengamos aquí a este lugar en esa misma circunstancia, creyendo que lo que hemos hecho no tiene perdón, que no hay manera de que Dios se acuerde de nosotros para hacernos misericordia. Pero quiero decirte algo hoy: hay algo especial en la oración. Hay algo especial cuando uno se arrodilla, como que Dios tiene que quebrantarse a sí mismo y decir, sin importar las circunstancias, yo quiero oírlo, quiero saber qué tiene para decir. Aleluya. Y David se humilló de corazón sincero, y Jehová oyó y le perdonó su pecado. Así le dijo el profeta: Jehová ha redimido el pecado y no morirás. Y Jeremías se acuerda de esto. Si hemos pecado contra Dios, hemos recibido en nosotros el pago de nuestra maldad, pero Él le perdonó a David. Yo voy a seguir orando por si quizás nos perdone a nosotros y restaure esta ciudad. Alabanzas a Jesús. Dios nos oye porque Él es misericordioso. Dios nos oye porque su naturaleza es compadecerse del necesitado. La Biblia dice que Él es el Dios de los huérfanos, que Él es el que le hace justicia a las viudas, Él es el que tiene cuidado del que tiene necesidad. Esa es su naturaleza. Así que Dios sí escucha a pesar de nuestras circunstancias. Y lo hace porque es misericordioso. Alabanzas a Jesús. Pero Jeremías siente que quizá la misericordia de Dios no le es suficiente. Quizá para las circunstancias que ahora vive la ciudad no son lo bastante buenas. Y entonces hace otro recuento Jeremías. Y dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Aleluya. Oh no, Dios no solamente es misericordioso, sino que Dios es bueno. Esa es su naturaleza, ser misericordioso y además ser bueno. Y entonces Jeremías se acuerda de ese hombre Daniel. Oh sí, era un hombre de oración y Dios lo libró del pozo de los leones, ¿cierto? Pero Dios no solo lo libró del pozo de los leones, sino que dice la Biblia que cuando el rey vino por la mañana a buscarle, Daniel, el Dios al que tú clamas, el Dios al que le oras, ese Dios que buscas, ese Dios al que le sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Dice que Daniel le gritó: salve rey, mi Dios envió su ángel y ha cerrado la boca de los leones. Oh, usted ha venido aquí con aflicciones, con persecuciones, ha vivido gran atribulación. Pero yo le digo en esta hora, si usted no se separa de Dios, sino que se toma de su mano, Dios va a cerrar la boca de los leones y no le van a hacer daño. Y eso lo hace Él porque Él es misericordioso. Pero hay algo que tienes que descubrir hoy. Y es que Dios también es bueno. Y es que cuando el rey se dio cuenta cuál era la calidad del Dios que tenía Daniel, entonces lo mandó a sacar del foso y mandó a llamar a aquellos hombres que lo perseguían, que lo acusaban, que lo señalaban. A él, a ellos y a todas sus familias, y los echaron al foso de los leones. Eso es lo que Dios hace
con alguien que decide que no importa las circunstancias, seguirá clamando, seguirá adelante, seguirá buscando, seguirá orando hasta que encuentre el favor. Porque Dios no solo es misericordioso, sino que también es bueno, y la bondad y la generosidad van de la mano. Dios no solo te va a dar lo que le estás pidiendo, Él tiene mucho más abundante para dar. Pero hay que continuar, hay que seguir orando, hay que seguir acercándose. Y dice la Biblia que cuando las familias iban en el aire, ni siquiera tocaron el piso, los leones abrieron sus bocas y los devoraron. Oh, aleluya. Aleluya. Yo sé que te están persiguiendo. Yo sé que te están señalando. Y has venido clamando a tu Dios. Pero hoy Dios tiene la respuesta para ti. No solo te va a librar de las acechanzas, sino que Él también te va a remunerar por tu fidelidad, por tu compromiso. Se levantó el rey y dijo: definitivamente no hay otro Dios como este. Y nos hizo un edicto, ¿cierto? El mismo rey que firmó que no se podía orar a otro, ahora dijo: no, hay que orar al Dios de Daniel, porque ese es el Dios verdadero. Alabanzas a Jesús. Y esa familia que te persigue, que te señala, que busca tu fracaso, esa misma familia Dios va a hacer que reconozcan que no hay otro, que ningún otro libra de los problemas, que ningún otro saca de las dificultades. Esos hombres y mujeres de tu trabajo que se burlan de ti por las dificultades que vives siendo cristianos, ellos también van a tener que reconocer que no hay otro a quien orarle, no hay otro a quien clamarle, solo Jesucristo responde. Alabanzas a Jesús. Y Daniel como que se acuerda: oh, Dios es muy bueno. Esa mujer Ana, que Dios le concibió tener un hijo, no solo recibió un hijo, porque Dios no solamente es misericordioso, sino que también es bueno. Y ella recibió su hijo y fue y se lo entregó, ¿cierto? Como había prometido: Señor, aquí está mi hijo, yo lo consagro a ti, todos los días de su vida será para ti. Y Dios, en su bondad tan infinita, dice el texto acá en 1 Samuel capítulo 2, que visitó Jehová a Ana. Y ella no solo tuvo a Samuel, sino que tuvo 3 hijos y 2 hijas. ¡Oh, aleluya! Ese era un vientre estéril. Una mujer que estaba siendo vituperada, que estaba siendo menospreciada, pero que aún así continuó adelante, clamando, orando, buscando, ayunando, llorando a los pies de Jesucristo. Y Jesucristo no solo le concedió lo que pedía, también le mostró su bondad y le dio mucho más. Jesucristo da mucho más, da mucho más. Tú estás pidiendo así y Él tiene todo esto para darte. ¡Oh, aleluya! Alabanzas a Jesús. No, pero es que es como si a Dios no le bastara. A Él como que no le basta responder las peticiones y añadir un poco más. Él tiene que dar mucho, mucho, mucho. Y entonces ese jovencito, el hijo mayor de Ana, que no tenía parte, no tenía nada que ver con el sacerdocio, terminó siendo el primero y el más grande de los profetas. Y dice el capítulo 3 de Primera de Samuel, que el niño Samuel crecía delante de la presencia de Jehová y le servía. Oiga, imagínese a Ana,
Ese corazón que se había quebrantado ante Dios para pedirle un niño, misericordia por misericordia, un niño. Ahora tiene 6 hijos y uno de ellos es admirable. Tú no lo has creído. Tú no lo has entendido. Tú no has visto la magnitud del Dios que tienes. Y le sigues pidiendo una cosa muy ínfima. Y Él quiere darte mucho más. Mucho más. Y te cansas. Te levantas 2, 3 días a las 5 de la mañana. El cuarto ya no me levanto porque Dios no me está escuchando. Pero Él no solo te está escuchando. Él tiene algo grande preparado para ti. Pero tienes que seguir adelante. Tienes que seguirle buscando. Porque la Biblia dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él a pedirle lo que sea que vaya a pedirle, tiene que creer que Él es galardonador. Premia a los que le buscan. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. A Él la gloria en esta hora. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero había un hombre llamado David, ¿cierto? La vida de David se acabó. Él pecó contra su Dios. Sí, su Dios lo perdonó. Pero hasta ahí llegó. No es verdad. Porque Dios no solo perdona pecados. Aquí llegamos todos arrastrados por la maldad, por la concupiscencia de nuestro corazón. Yo llegué aquí esclavo de la pornografía. Aquí algunos han llegado esclavos de la drogadicción. Otros han llegado alcohólicos, mujeres en situaciones difíciles. Y nunca imaginamos lo que Dios iba a hacer con nuestra vida. Los lugares especiales donde Dios nos iba a poner. Las cosas maravillosas que íbamos a sentir. A Dios no le basta darte ese poquito que tú le pides. Él no puede negarse a sí mismo. Y aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Jeremías lo dice. Bueno es a los que en Él esperan. Al alma del que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y a Dios no le bastó perdonar a David, sino que allá en segunda de Samuel capítulo 12, allá dice que David consoló a su esposa y se llegó a ella y ella le dio un niño. Esa mujer que pecó con David, que también se humilló a los pies del Señor. Ese joven, ese rey que fracasó, que se humilló a los pies del Señor. Ahora está concibiendo un hijo. Y la Biblia dice que Jehová amó a ese niño. O léalo alguna vez, ahí está. Porque nosotros creemos que Dios se acuerda cada día de lo que hicimos allá. De que cuando pasamos aquí al altar, Él tiene ese recuerdo fresco. Dios no solo te perdona, Dios te levanta, Dios te restaura, Dios hace obras maravillosas en tu vida y convierte tu fracaso en testimonio de su misericordia, de su favor y de su bondad. Pero hay que continuar. Hay que seguir orando. Hay que seguir clamando. Es que yo pequé y ahora oro y le pedí perdón, pero no lo siento. Dios quiere hacer mucho más. Es que yo fracasé y ahora no sé qué hacer. Yo te lo voy a decir. Sigue adelante. Sigue orando, sigue buscándolo.
porque Él te va a restaurar. Entre tanto que hay vida en ti, hay esperanza. Sigue adelante. Alabanzas a Jesucristo. Alabanzas a Jesucristo. Voy a terminar leyendo un texto que está en Segunda de Crónicas. Por favor, abra su Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 11 al 16. Ese niño que Jehová amó, que venía de la unión de una pareja por la que nadie daría 3 pesos. Ese niño ahora goza del favor de Dios. Ese niño se llama Salomón. Y Salomón sabía que Dios es misericordioso, pero también sabía que Dios es bueno. Y había algo en el corazón de Salomón que le decía: necesitamos un sitio para ir a buscarlo. Necesitamos un lugar donde podamos orar, donde podamos reunirnos y clamar a Él. Y entonces Dios le pone ese sentir en el corazón de edificar un templo para alabanza del Señor. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche. ¿Lo están leyendo? Y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ustedes lo están leyendo. Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y cuando yo cierre los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿qué? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué? Y oraren, y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Cierto? Si humillare mi pueblo, si me buscaren, si oraren, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra, ¿cierto? Alabanzas a Jesús. Qué bueno es Jesucristo. Yo he oído tu oración. Gloria a Jesús. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Hemos sufrido muchas cosas. Hemos fracasado muchas veces, hemos tropezado en muchas cosas. Pero el Señor no nos ha dejado. Hemos tenido hambre, hemos sufrido desnudez, persecución, pero el Señor no nos ha dejado. Hemos tenido que mirar a la cara la tentación, pero el Señor no nos ha dejado. Porque Él es misericordioso, porque Él es bueno. Y porque ha elegido a este pueblo para poner sus ojos y su corazón en nosotros. ¿Será que Dios no nos va a oír? ¿Será que no va a responder a nuestra oración? ¿Será que no nos va a restaurar de nuestras caídas? ¿Será que Dios no nos va a sanar de nuestras enfermedades? Alguien que me responda. ¿Se ha olvidado Dios de nosotros? No. Él está aquí en esta noche. Y si usted en verdad ha entendido esta palabra,
Yo lo invito, póngase de pie. Si usted quiere acercarse a este altar para decirle: Señor, mi confianza está plena en ti, aquí está este altar. Si la aflicción ha tocado la puerta de su casa, solo hay una opción y es seguir adelante, seguir orando, seguir buscando su rostro, porque Él a la oración no se niega. Él siempre está atento al clamor. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor es mi Rey, Mi todo. Sí, Señor Jesús. el Señor es mi el Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi todo, mi Rey. Caña cascada, no permitas que se quede. Si es Babilonia, que no se apague. Tu misericordia, permíteme que de tu mano puede mi vida es caña cascada, no permitas que se pierda. Si es Babilonia, que no se apague. Que todo el firmamento alcances tu misericordia. Permíteme que de tu mano oh Señor Jesús, no tengo nombre, solo mis palabras que me hacen cuando que lleva el viento ya me cerró. Solo tu santa diestra me dará
misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. Oremos, hermanos, al Señor y le damos gracias por este culto que ha sido una gran bendición. Amén. Señor Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra trae renuevo a nuestra alma, Señor Jesús. Gracias